Bueno, en el video anterior vimos cómo obtener la matriz que me representa una transformación lineal. Es decir, teníamos que considerar una base del dominio, una base del codominio, y las columnas de la matriz eran los coeficientes de las imágenes que de los vectores de la base expresados en la base del codominio. Entonces, si yo quiero hallar la imagen de un vector utilizando la matriz, tengo que expresarlo a ese vector en la base considerada para el dominio y premultiplicarlo por la matriz de la transformación lineal. Es decir, la imagen del vector X sería igual a A por el vector X en base B. Entonces obtengo, ¿no es cierto?, los escalares por los cuales tengo que multiplicar a los vectores de la base W, las componentes de la imagen en base W. Eso es exactamente. Para ello, para demostrar esto, hacemos los siguientes pasos. Es decir, el vector X pertenece al dominio. Si yo quiero hallar la imagen del vector X, eso es igual a la imagen de, y expreso el vector X como la sumatoria de los vectores de la base B multiplicados por sus respectivos escalares. Es decir, es la sumatoria, vimos cuando hallábamos la matriz, ¿no es cierto?, habíamos expresado el vector X de esta manera, como la sumatoria desde J1 igual a N de los vectores de la base B por los escalares. Entonces la imagen de X era la imagen de esa sumatoria. Ahora, si yo saco fuera de la imagen a los escalares, porque es una transformación lineal, es decir, acá tendría la imagen de la suma de los vectores multiplicados por escalares. Entonces lo expreso haciendo la suma de los escalares por la imagen de los vectores de la base. Entonces me quedaría de esta manera, es decir, introduzco la imagen a esta altura. Entonces la imagen del vector X, que es lo que estoy buscando, sería igual a la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de alfa sub J, y en vez de poner imagen de los vectores de la base, como tengo en este paso, escribo, ¿no es cierto?, o lo expreso como la sumatoria, es decir, lo pongo a la imagen de los vectores de la base B, lo expreso en base W. Es decir, lo expreso como combinación lineal de los vectores de la base del segundo espacio. Es decir, me quedaría la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, M, de un escalar con dos subíndices por cada uno de los vectores de la base del segundo espacio. Ahora, alfa sub J es constante respecto de I. Entonces, esto es constante y lo puedo introducir dentro de esta sumatoria, pero a su vez
hago una permuto las sumatorias y me quedaría lo siguiente. La imagen del vector X es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta M, de la sumatoria desde J igual a 1 hasta N, de A sub IJ por alfa J por W sub I, es decir, serían los vectores de la base W. Ahora, toda esta sumatoria me representarían a los escalares que multiplican a los vectores de la base W. Entonces, lo representaría como alfa prima sub I. Entonces, ¿y desde dónde hasta dónde varía? Desde I igual a 1 hasta M. Entonces, alfa prima 1 sería A sub 1, 1, porque tendría I es 1 y J igual a 1, entonces sería 1, 1 por alfa 1. Después el alfa más A, porque va, los subíndices van desde J igual a 1 hasta N, ¿no? Entonces, después más A sub 1, 2 por alfa 2 más, y sigo hasta el final, A sub 1N por alfa N. Después alfa prima 2, que va a multiplicar a W sub 2, sería A sub 2, 1 por alfa 1 más A sub 2, 2 por alfa 2 más A sub 2N por alfa N. Y así sigo hasta el último de los escalares, que me quedaría alfa prima M es igual a A sub M1 por alfa 1 más A sub M2 por alfa 2 más A sub MN por alfa N. Entonces, todos estos alfa prima 1, alfa prima 2, alfa prima M, lo puedo expresar de la siguiente, matricialmente. A todo esto que tengo acá lo puedo expresar matricialmente de la siguiente manera. Tengo alfa prima 1, alfa prima 2, alfa prima M es igual. Y después pongo los escalares con los dos subíndices. Formaría una matriz A sub 1, 1, A sub 2, 1, A sub M1, que multiplican a los escalares alfa. Alfa 1, alfa 2, alfa N. Entonces, a todo esto que tengo acá lo puedo expresar como un producto de matrices. Esta sería la matriz del primer miembro y lo que tengo en el segundo miembro es el producto de la matriz que se forma con estos escalares, con los escalares A, que multiplican a los escalares alfa 1, alfa 2, alfa sub N. Entonces, me quedaría esto, así, matriz y estos escalares. Pero resulta que estos serían los escalares del vector I, que es la imagen de X, en base W. Este es las componentes del vector I en base W. Esta es la matriz de la transformación lineal. Y estas son las componentes del vector X en base B. Los escalares. Entonces, esto es lo que tengo representado con estas matrices. La imagen de X en base W es igual a A por X en base B.
Entonces, si yo quiero hallar, utilizando la matriz que hallamos en el ejemplo, la matriz del ejemplo anterior, quiero hallar la imagen de este vector utilizando la matriz, tengo que expresar este vector en la base del primer espacio, en la base B, que tenía estos vectores, este y este. Entonces pongo este vector como combinación lineal de los vectores de la base B para esta base he formado la matriz de la transformación lineal. Bueno, entonces este vector en esta base tiene estas componentes, 3, menos 1, 1. Es decir, es 3 veces este vector, menos una vez este otro, menos una vez este otro vector. Entonces, este es el vector B, el vector X en base B. La imagen del vector X, la imagen del vector X en base W es Y en base W, la voy a obtener premultiplicando el vector X en base B por la matriz de la transformación lineal. Entonces hago el producto. Este producto entre estas dos matrices me queda esta matriz. Estos son los escalares del vector Y en base W. Entonces la imagen del vector X, la imagen del vector X utilizando la matriz es 2 veces el primer vector de la base del segundo espacio. Es decir, la base del segundo espacio es este vector y este vector. Entonces, 2 veces el primer vector de la base del segundo espacio más, y acá tengo menos 1, este escalar, por el segundo vector de la base del codominio. Entonces hago las operaciones y me queda que la imagen del vector X es igual al vector 4 menos 1. Es decir, la imagen de este vector es 4 menos 1. Entonces se hace de esa manera, se halla la imagen de un vector utilizando la matriz de la transformación lineal. Se expresa el vector en la base es decir, la matriz está definida o conformada de acuerdo a 2 bases, del primer espacio y del segundo espacio. Es decir, tenemos las componentes de la matriz respecto de esas 2 bases. Entonces, si yo quiero hallar la imagen de un vector, la tengo que expresar como combinación lineal de la base del primer espacio, es decir, del dominio. Una vez que hago eso, posmultiplico por la matriz de la transformación lineal y lo que voy a obtener son los escalares por los cuales tengo que multiplicar a los vectores del segundo espacio, los vectores de la base del segundo espacio. Y entonces de esa manera hallo la imagen del vector buscada, utilizando la matriz, ¿no? Ahora, si cambia las bases de los espacios vectoriales, cambia la matriz que representa a la transformación lineal.